Ah, sí, está recopado eso también. Sí, sí, muy bueno. Bueno, Euli, entonces, ¿ustedes qué han hecho? Y yo me terminé de leer esta novela, se llama La oscuridad de los colores, está muy buena, ¿la conocen? Posta. Sí, yo me la Sí. leí, pero a principio de la cuarentena y me encantó, o sea, está buenísima para mí. Sí, sí, yo también la leí, la verdad que me gustó muchísimo. Es que es re Aparte, interesante además. sí, aparte, ¿saben quién es el autor? Ah, sí, Martín Blasco. Sí, bueno, yo cuando terminé de leer la novela, o sea, quería ver si tenía más libros del estilo, porque me gustó muchísimo, y busqué un poco su vida, porque la verdad que aparte no lo conocía tanto, o sea, nunca lo había sentido nombrar, y es un escritor argentino que nació en Buenos Aires en 1976, creo, y en realidad él estudió dirección de cine y de hecho trabajó como productor y guionista en varios programas de canales como el 13, Telefe y todos esos. Y si no me acuerdo mal, su primer novela, que se llamó Los extrañamientos, obtuvo la medalla Colibrí 2015 y en el 2015 la Cámara Argentina de Publicaciones eh, eligió como mejor editada del año a La oscuridad de los colores. Y nada, parece ser que es recapo el chico. Nada, eso. Sí, Ah, la está verdad buenísimo entonces. que yo conocí así de nombre y por haber leído esta historia, pero lo único que sabía, sinceramente, era que era argentino. Más allá de eso, no tenía idea y está buenísimo. Metiéndonos un poco más en el tema de la novela, yo me acuerdo que se la recomendé a un montón de personas por el hecho de que cuando yo lo leí, eh, era como que, no sé, me entretuvo mucho y como que me atrapaba la historia, como que en partes, eh, como que me sentía que yo era un personaje más, como que yo lo estaba viviendo a eso. Y nada, me parece que eso es algo que me gustó muchísimo y que es lo más importante siempre en un libro y bueno, con este me pasó y lo recuerdo por eso también muy buen libro. Claro, es buenísimo, o sea, como que acompañas a Alejandro como a inspeccionar las cosas, ir descubriéndolas con él. Y en otros libros no suele pasar, entonces eso me encantó. Mal. Mal, es como que tenés una conexión y eso te reatrapa y te mete en la historia, te reentretiene. Y no todos los libros son así, o sea, está re bueno. Sí, sí, y aparte yo leyéndolo, eh, nunca me ha pasado esto, noté una diferencia, que es que me di cuenta que es una novela, porque es mucho más larga y tiene como un par más de conflictos, como que, por ejemplo, un cuento. No sé si a ustedes les pasó, pero yo noté esa diferencia y fue como muy raro, porque le tenés que prestar mucha atención realmente y te tiene que gustar mucho para darte cuenta de algo como eso. No, además lo que más me copó a mí, o sea, como que lo que más me interesó fue la analepsis que tiene. O sea, el diario de Andrew es como que va simultáneamente acomodado, o sea, los hechos que fueron viviendo van acomodados con la historia del presente, con lo que va viendo Alejandro. Entonces es como que va contando la historia desde las dos perspectivas distintas a lo mismo y a mí me parece mucho más interesante y mejor. Y bueno, o sea, el diario lo cuenta en primera persona Andrew porque va diciendo los experimentos y cómo fueron viviendo y la historia de Alejandro se cuenta en una tercera persona porque bueno, se va contando cómo desde otro punto de vista él lo va viendo. Entonces a mí me pareció buenísimo eso. Sí, sí. Igual no me acuerdo mucho de la historia, la verdad, lo leí hace bastante. Recapitulemos. Bueno, podemos ver que la historia comienza desde dos puntos de vista, es decir, el diario y la historia que se cuenta de Alejandro. El diario empieza en el año 1885, cuando en Argentina habitaban muchos inmigrantes. Es decir, Andrew quiso hacer un experimento. Entonces, al año de edad de 5 chicos, los raptó para crear esto. Es decir, él los crió con distintas enseñanzas porque creía que iba a lograr hacer algo grande.
Y bueno, y a cada uno lo crió en una mansión en distintas piezas separadas, como distintos experimentos, y para diferenciarlos le puso un nombre. Eran 4 hombres y una nena. Al nene ruso le puso marrón, al nene francés lo llamó negro, al italiano lo llamó blanco, al español verde y a la nena, que era árabe, la llamó azul. Y esto los empezó a criar para crear estos mismos experimentos. Luego, por otro lado, vemos cómo empieza la vida de Alejandro, que era un periodista, el cual un día va al trabajo normal y lo contrata un señor que se llama Omar Anwar para hacer un trabajo. Él descubre que su hija llega después de 25 años a su casa desaparecida, diciendo que era su hija, pero no se acuerda nada del pasado. Entonces él va a tener que empezar a investigar con distintos métodos, como él pueda, para saber qué hace la niña ahí, o sea, y cómo, porque ese era el trabajo. Además, en esta época que se entraba en 1910, era como muy raro. Entonces este es el trabajo que se le va a dar. Para poder entender y darle un sentido, una conclusión a todo lo que estaba pasando desde el regreso de Amira, de entender por qué había vuelto sin recuerdos, sin entender dónde estaba o sin acordarse de nada de su pasado, Alejandro contrata a un hipnotizador para que le ayude a recordar su pasado, y a partir de esto descubren pistas que los llevan a distintos sucesos que pasan en la historia, como muertes, investigaciones sobre los otros chicos, búsquedas. Al final, Alejandro es llevado por los 4 a la mansión donde habían sido criados los niños, y él se entera de que Andrew es su papá y que él es Blanco, el niño que había sido experimentado como un niño normal, y que únicamente estaba ahí para ser comparado. Con todo esto, Alejandro se sorprende mucho y se escapa. Pierde completamente el contacto por un tiempo con los demás, y después de muchos años le llega una carta desde Europa de sus hermanos que no tenía como mucha información como para que Alejandro se quedara bien con todo lo que había leído. Entonces él, con el paso del tiempo, todos los días se seguía preguntando cómo estarán ellos y cuándo iba a ser el día en que los volviera a ver. Esta sería una pequeña sinopsis de esta novela, que es muy interesante. Por otro lado, si analizamos la tapa de esta novela, vemos que tenemos distintas cosas. Por ejemplo, podemos distinguir que esta mariposa es con la que Amira se comunicaba, o sea, ella tenía, como era drogada, estaba siempre muy apartada de todo, y con lo único que tenía contacto o que le gustaba estar eran con las mariposas. Luego podemos ver un reloj que se está moviendo, como el hipnotizador, que sería Máximo verde. Y luego sangre por las muertes que se van a producir en el libro. Y por último, una llave que yo creo y que creemos que es por toda la vida que pasaron encerrados estos chicos fuera del mundo real, digamos. Y el título, que como sabemos es La oscuridad de los colores, se refiere a toda la primera etapa de vida de los chicos, de los colores, que distinto a lo que son los primeros años de una persona normal, estuvo relacionado siempre a lo malo, a lo siniestro, a lo oscuro. Bueno, y con todo esto podemos decir que es una novela de suspenso que está escrita en forma seria.